Todo sistema de riego eficiente inicia con un buen diseño. Hoy te mostraré cuál es el procedimiento para realizar el análisis hidráulico en una red de tuberías de un sistema de riego. Lo primero que tenemos que hacer es ir al terreno y recopilar toda la información que sea posible. Con esto me refiero al área, el cultivo, espaciamientos de siembra, fuentes de agua y caudal disponible. Esta información la descargamos en el software AutoCAD y en él iniciamos a realizar el trazado de las tuberías y la selección de los diámetros. Obviamente esto va en dependencia del caudal disponible que tengamos en la fuente de agua del proyecto. Pero ahora bien, ¿en qué consiste el análisis hidráulico? El análisis hidráulico en una red de tubería no es más que el cálculo de las pérdidas de presión por fricción que se generan por la circulación del agua dentro de las tuberías. Estas pérdidas de presión son las que el equipo de bombeo debe tener capacidad de vencer para que en el emisor tengamos la presión adecuada de operación. En este video vamos a calcular las pérdidas de presión con la ecuación de Hazen-Williams, que es una ecuación que considera los parámetros de caudal, longitud y diámetro del tramo que estamos analizando. El cálculo lo vamos a realizar en una tablita de Excel en la cual se va a incorporar esta ecuación y esto nos va a permitir saber cuál es la pérdida que se genera en cada uno de los tramos del plano que nosotros hemos diseñado. Sí quiero aclarar que existen unos software de diseño los cuales son muy ágiles y nos facilitan la vida para realizar análisis hidráulico, pero el software solo nos presenta resultados. Estos resultados hay que interpretarlos. Entonces, para esto es que nos sirve la tabla de Excel para entender cuál es el procedimiento del análisis hidráulico y poder interpretar dichos resultados. Para este video vamos a trabajar con un plano que acabamos de diseñar. Este proyecto es para un cultivo de sandía, el cual se sembrará a 1.8 metros entre hileras. Procedamos a la revisión del plano. Ok, esta es el área del diseño que tenemos para sandía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el terreno tenemos 4 pozos. Cada pozo tiene una capacidad de explotación de 100 galones por minuto. Aquí está el diseño completo para toda el área, pero nosotros nos vamos a enfocar en un solo pozo, en el pozo número 4. Para ser exacto, en la válvula número 13, que le corresponde al pozo número 4. Un poquito de la terminología. ¿Qué es cada tramo? Es cada segmento de la tubería que representa cada línea en el plano. Por ejemplo, aquí tenemos el primer tramo, tramo número 1, con una longitud de 30.89 metros que corresponde a la salida desde el pozo hacia este punto que sería una T. Tramo número 2 de 46 metros corresponde desde la T hacia esta otra T, que siempre son de tubería de conducción o tubería principal. Luego de esta T tenemos el tramo número 3 de 36.77 metros que nos dirige hacia la válvula número 13. Cada uno de esos es un tramo que vamos a analizar hidráulicamente. Ahora bien, como podemos observar, las líneas tienen un color definido. ¿Qué significa ese color? Es un diámetro. Por ejemplo, para este diseño el color verde representa una tubería de 3 pulgadas. El color rojo representa una tubería de 2,5 y el color morado o magenta representa una tubería de 2. Eso es lo que significa cada uno de los colores. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este análisis? Primero vamos a ir a la tabla y vamos a analizar cuánta es la pérdida que se nos genera en este tramo de 30.89. Ok, esta es la tabla de Excel. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la fórmula de Hazen-Williams en la cual consideramos el caudal en metros cúbicos por hora, la longitud de cada tramo y el diámetro interno de la tubería en ese tramo. Al final nos va a calcular cuál es la pérdida de ese tramo y también aquí la velocidad, es decir, la velocidad a la cual circula el agua en ese tramo de tubería. Que ese es un principio que se tiene que respetar porque la velocidad de cada tramo no puede superar los 2.5 metros por segundo. ¿Y por qué? Porque de superarlo se corre el riesgo de que exista un golpe de ariete que se puede generar y podría dañar el equipo de bombeo. Ahora bien, en esta tabla aquí tenemos los diámetros internos que corresponden a cada uno de los diámetros nominales de las tuberías y como se puede observar le he representado con cada uno de los colores del plano para que identifiquemos qué diámetro interno ocupar según el tramo que estamos analizando. Ok,
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Vamos a ir analizando hidráulicamente cada uno de los tramos siguientes, iniciando desde el pozo, el tramo 1, 30.89 metros, luego el tramo 2, vamos al tramo 3 y luego vamos a hacer el análisis hidráulico en el manifold, pero en un solo brazo, porque recordemos que está repartido, es decir, está a la mitad del bloque. Y por último, vamos a analizar hidráulicamente todo el lateral. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir analizando tramo por tramo hidráulicamente, es decir, vamos a calcular la pérdida por fricción que genera cada tramo. En este cuadro vamos a introducir los datos de cada uno de los parámetros para este tramo, es decir, caudal en metros cúbicos por hora, longitud en metros, diámetro interno de la tubería que corresponde a ese tramo, y aquí tendremos el resultado de las pérdidas. En esta columna tenemos la velocidad de ese tramo. Vamos a ingresar 22 metros cúbicos por hora, que es equivalente a los 100 galones que tiene capacidad del pozo. Aquí una aclaración bien importante: el caudal solo permite abastecer una válvula a la vez, no podemos regar más de una válvula porque el caudal nos limita. 22 metros cúbicos por hora, 31 metros de longitud, diámetro como es 3 pulgadas, corresponde a 84.58 milímetros y la pérdida es 0.44 metros de columna de agua. La velocidad 1.08 metros por segundo, entonces estamos bien. Lo hacemos para el siguiente tramo, tramo número 2, mismo caudal, 46 metros, siempre es en 3 pulgadas y aquí va la pérdida. La velocidad, lo mismo para el tramo número 3 y ahí ya terminamos en la conducción. Ahora vamos a hacer el análisis del manifold. Bien, ahora para el cálculo en el manifold es un poco diferente. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a realizar el análisis solo en un extremo del manifold, es decir, en un brazo. Digamos, podríamos tomar los 35.76 metros de este brazo y vamos a analizar tramo por tramo, pero en este caso nuestros tramos serán los de 1.8 metros, que es el distanciamiento entre surcos o entre líneas. Ahora, siempre se inicia del final hacia la válvula. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a realizar el análisis? En este tramo se va a analizar o se va a calcular la pérdida correspondiente a dos líneas de manguera. ¿Cuáles? Serían la que va hacia el norte y la que va hacia el sur. Cada línea demanda un caudal de 0.275 metros cúbicos por hora. Sumadas las dos, tendríamos 0.55 metros cúbicos por hora cada tramo de 1.8, y en la tabla vamos a ir acumulando el caudal para sacar la pérdida total en este brazo del manifold. Ahora, ¿por qué solo se toma en cuenta un extremo? Porque como está repartido, entonces no necesitamos hacer los dos. Si funciona a un lado o si el cálculo está bien a un extremo, evidentemente al otro extremo también va a trabajar con buena presión. Ok, aquí en la tabla ya tenemos estructurado cuál es el orden según el análisis que vamos a hacer para el manifold. Aquí tengo las 20 salidas que se van a representar para el análisis. ¿Y por qué digo que son 20? Porque son 36 metros divididos entre 1.8, el resultado será 20. Entonces, cada uno de los tramos va a trasladar 0.55 metros cúbicos por hora. ¿Cómo sé que es 0.55? Como cada tramo traslada el agua para dos líneas, una para el norte y una para el sur, cada línea de 55 metros contiene 275 emisores. ¿Cómo sé? Solo dividimos los 55 metros entre 0.2, que es el distanciamiento entre emisores o entre goteros, y eso nos da como resultado 275. Como cada gotero nos entrega 1 litro por hora, quiere decir que tendremos 275 litros por hora, equivalente a 0.275 metros cúbicos por hora. Como son dos líneas, el resultado es 0.55 metros cúbicos por hora. Cada tramo del manifold de 1.8 metros va a trasladar 0.55 metros cúbicos por hora. Obviamente, haciendo el análisis del final hacia el inicio, se va a ir acumulando y siempre se va a ir multiplicando. En el tramo último, que sería el primero que vamos a analizar, distancia de 1.8, el caudal ya lo decía, 0.55 metros cúbicos por hora, el diámetro 56.63, correspondiente a una tubería de 2 pulgadas, y la pérdida, el resultado pues ya lo ven, es prácticamente nula, y la velocidad es bien baja. ¿Por qué? Porque obviamente es poco caudal para el diámetro de la tubería.
Ok, y por último vamos a hacer el análisis hidráulico en todo el lateral. Vamos a hacer una línea, como todos los laterales son de la misma longitud, en este caso 54.29 metros. Entonces cada tramo va a tener una longitud de 20 centímetros, que es el espaciamiento entre goteros. Aquí vamos a considerar el caudal acumulado desde el último gotero hacia el primer gotero de la línea, y vamos a sumar las pérdidas que genera la cantidad de caudal ingresada a esa línea de goteo. Y bueno, ahora en Excel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar la cantidad de goteros que nos alcanzan en los 55 metros que tendrá de longitud la línea. Si hacemos una división entre 55 y los 20 centímetros, que es el distanciamiento entre goteros, vamos a tener 275 en esa longitud. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo para los 275. ¿Qué es lo que vamos a ingresar? En el último tramo de 20 centímetros, es decir, 0.2 metros, vamos a circular el caudal de un solo gotero, que es equivalente a 0.001 metros cúbicos por hora. Aquí recordemos que esto es equivalente a 1 litro por hora, que es la descarga de cada gotero. El diámetro, porque 14 milímetros. Este dato se obtiene de la ficha técnica de la manguera o de la cinta que vamos a trabajar. Para fines de comprensión, yo le he puesto 14, asumiendo que la manguera es de 1 milímetro de espesor. Si es de 16 milímetros el diámetro externo y tiene 1 milímetro de espesor, entonces el diámetro interno va a ser 14. Vamos a asumirlo de esta manera y realizamos el cálculo de las pérdidas, así como el de la velocidad. Vamos haciendo eso hasta llegar a los 275 goteros, y este lateral o estas líneas con estos parámetros pierde 0.52 metros de columna de agua. Y pues bueno, lo último es revisar cuánto es la sumatoria de pérdidas que tenemos tanto en el lateral como en el manifold, que en este caso tendríamos 1.05 más 0.52 equivalente a 1.57 metros. Esto equivale a 2.24 psi, y ese dato lo comparamos versus el 20% de la presión de operación de nuestra manguera o cinta con la que estamos diseñando. En este caso, la presión de operación de la manguera seleccionada es 1 bar. Eso es equivalente a 14.5 psi. El 20% de este valor es 2.9 psi y nuestra pérdida analizada o calculada es 2.24. Por lo tanto, quiere decir que los diámetros que seleccionamos o que predefinimos nos trabajan bien en estas condiciones y no tendremos problema por exceso de presiones o valores de presiones inadecuados para la estabilidad o el funcionamiento correcto de nuestro sistema. Bueno, espero que esto te sirva y te ayude a comprender cómo son los cálculos hidráulicos para una red de tuberías. Esto no quiere decir que vamos a sustituir los software, que son muy buenos y nos hacen el trabajo más fácil y más ágil, pero el objetivo es que se entienda qué es lo que estamos calculando, cuál es el resultado que nos entregan estos software. Hasta aquí este video, cuídate y te mando un fuerte abrazo.